Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias, Ricardo. Actualmente me desempeño como supervisor escolar del nivel primaria. No hay como tal una diferencia entre ser de multigrado o no. Sin embargo, todas mis escuelas son multigrado. Es el municipio de Talpa de Allende, la zona 248. Y Talpa, pues es un municipio extenso, con región costera, con región sierra principalmente. Y bueno, ya al decir eso nos podemos dar una idea de la situación de la mayoría de las escuelas. Entrando a Talpa, a la cabecera municipal, la mayoría de las escuelas, 10 de 11 escuelas, están internadas principalmente en la sierra y otras hacia la zona costera. Entonces, hay escuelas incluso que se puede hacer hasta 4 o 5 horas para poder llegar de la cabecera a la comunidad. Esto teniendo los caminos en condiciones o que la situación climática lo permita. Entonces, considero que en esta primera parte que vivimos como contingencia, pues no era un periodo de lluvias, ¿verdad? Que impidiera el acceso o la salida de las comunidades hacia Talpa, que esto fue un factor que permitió que fluyera esta situación de atención a distancia. La atención que se dio en las escuelas, pues principalmente fue la creación de cuadernillos didácticos en la que los maestros, conociendo a sus grupos, ellos podían implementar lo que consideraban importante o sustancial para poderle dar la continuidad. Los retos son muchos, se puede expresar fácil, pero la complejidad de crear los cuadernillos, uno, eligiendo lo necesario y dos, hacerlo llegar, pues es una complicación, porque en el municipio de Talpa, o en especial en esta zona escolar, la mayoría de los maestros no son ni siquiera de Jalisco, son provenientes de otros estados, principalmente de Nayarit. Entonces, durante esta contingencia, ellos regresaron a sus casas. Tengo maestras que viven en Tepic, pero otras que viven en la Sierra de Nayarit. Hay una maestra que queda más cerca de Zacatecas, que vive en la Yesca, eh, que, que, que de aquí de Jalisco. O sea, el hecho de que esté tan lejano en los lugares de orígenes de los maestros también es una complicación. Y bueno, en especial quiero hablarles de una experiencia exitosa de una comunidad que se llama La Concha de Bramador. Es una de las comunidades más alejadas, pero sin embargo tiene cosas a favor y se había establecido ahí un clima que generó el éxito en esta experiencia. Todos sabemos lo difícil que ha sido entender lo de la pandemia, lo de COVID-19, porque se han dicho muchas cosas sobre este asunto, primero políticas, en fin, miles de pensamientos alrededor de esto. Entonces, esta comunidad que se encuentra en un promedio de 3 horas y media cuando está en un buen estado el camino de la cabecera municipal, cuenta con un equipo docente muy comprometido. Eh, Hay un maestro que tiene más de 20 años de servicio en esa comunidad y recientemente, hace un ciclo escolar, llegó la maestra Natividad Mejía, ella con su plaza base, que la ganó en el examen de oposición. Ella es originaria del estado de Guerrero y como estoy docente hay una maestra más, se llama Cintia Yubeli, y ella es del estado de Nayarit. Ella es una maestra que está cubriendo interinato. Entonces, francamente, la vocación, el espíritu de servicio hace la diferencia. Y el hecho de que ellos como equipo tridocente se hayan integrado desde un principio del ciclo escolar, no estamos hablando de marzo, sino desde que comenzó el ciclo escolar, se unieron, empezaron a limar las presas con la comunidad, porque de repente hay comunidades que tienen actitudes, pues, desfavorables hacia una situación de trabajo, principalmente educativa y en relación con los maestros. Entonces, sí quiero reconocer principalmente la actitud y la vocación de estos maestros que acabo de mencionar, porque generaron el equipo, la unión, ese lazo que es muy difícil de construir y que finalmente se logró. Se logró establecer la confianza, la comunicación, eh, el compañerismo incluso, hablando de ellos, pero también
hablando del equipo que se puede integrar con padres de familia. Y cuando llega la contingencia, número uno fue la labor de concientizar a los padres de familia de lo que se estaba viviendo, pese a la desinformación, pese a las creencias que se estaban dando alrededor de esto. Y bueno, se estableció el mecanismo de poderles dar la atención a distancia, ¿no? Se crearon esos cuadernillos y entonces ellos, de una manera que yo creo que habla mucho de su compromiso y de su responsabilidad con la educación, eh, establecían fechas en las que uno de ellos se trasladaba a la comunidad a llevar los materiales, les explicaba a los padres de familia y bueno, los papás eran los encargados de replicar esas actividades. Entonces, poco a poco fueron fluyendo algunas evidencias que los mismos papás estaban muy interesados en enviar. Cabe mencionar que en esta comunidad es donde más dispositivos móviles se pueden registrar o mejor conectividad que en el resto de las comunidades. Entonces yo creo que eh, ahí incidieron varias circunstancias favorables para que esto fuera una experiencia exitosa. Número uno, que hubiera más dispositivos, y estoy hablando de que no todos cuentan con dispositivos, estamos hablando como, por ejemplo, probablemente algún 40%. Eh, la actitud de los papás, vieron el compromiso de los maestros que tenían que la firme convicción de llegar hasta la comunidad, de entregarles sus materiales, a explicarles cómo lo iban a trabajar. Llegaban, les dejaban en físico y bueno, hubo ahí por unos roles en los que ciertos papás o ciertas mamás daban una clase, otros otra, y se veía a los niños ahí interactuando. Y me llamó mucho la atención esta parte porque, pues bien sabemos que desde el siglo XVIII se establecieron las aulas como las conocemos y, perdón, desgraciadamente en muchas de las escuelas todavía se sigue replicando el mismo mecanismo de estate quieto, callado, no te muevas o sal lo menos posible al baño. Y sin embargo, pese a todo este hecho histórico que marca las escuelas, aquí no. Yo veía que los niños estaban aprendiendo en movimiento, estaban haciendo, estaban interactuando. Y yo creo que más se aprende de esta forma que de otra. Y lo interesante era que eran los papás los que estaban motivados a integrarse a esas actividades. Entonces fue constante, era cada 15 días estaban renovando sus cuadernillos, los papás estaban en contacto, las maestras estuvieron muy al pendiente de los WhatsApp, mandaban audios, mensajes o llamadas, todo lo que podían para poderlos orientar. Y así fue como fluyó esta pues digamos que esta primera fase de la contingencia hasta que se cerró el ciclo escolar. Me siento sumamente orgulloso de este equipo de docentes porque, pues bueno, yo les doy la asesoría a distancia, vía remota, como lo estamos haciendo en este momento, pero sin embargo, no podría hacerse nada sin el compromiso, la vocación y la calidad en el servicio de estos maestros. Entonces, eh, fue un esfuerzo muy grande, económico, número uno, porque llegar a las comunidades no es barato. Número uno, llegar a Talpa, sí, porque estamos hablando de que no son oriundos de ese sitio. Entonces, el gasto en traslados para llegar a Talpa y posteriormente conseguir un raite y pagarlo para llegar a la comunidad, allá los raites son alrededor de 1,300 pesos para llegar y 1,300 para bajar. Y eso en el caso de que haya un raite, ¿no? Entonces, no es sencillo y sin embargo la experiencia ahí está. Me llena de orgullo. Los vuelvo a mencionar, es el maestro Nicolás, la maestra Natividad Mejía, la maestra Cintia Yubeli, que pusieron muy en alto no solamente a la zona 248 de Talpa de Allende, Jalisco, nivel primarias, sino también un ejemplo para el resto de los compañeros.